Bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos y muchas bendiciones para todos. Estamos estudiando la lección 10 sobre los fundamentos básicos de la vida cristiana. Esta lección 10 se titula La paternidad de Dios, como todos sabéis, porque ya llevamos varias semanas con ella. Y decía que cuando nos convertimos, recibimos la paternidad de Dios. Dios nos adopta como hijos y por tanto es una necesidad entender a Dios como Padre. Debemos saber cuál es la posición de un Padre y de un Padre perfecto como es Dios, tener una visión clara y equilibrada de Él, porque Dios es un Padre perfecto. Lo último que estamos estudiando sobre la paternidad de Dios es que la paternidad de Dios es fundamental para el discipulado. Entender que Dios es Padre es algo que debemos aprender desde, digamos, las primeras clases de discipulado. El saber esto nos habilita primero a entender la oración, la importancia de la oración y por qué Dios contesta o no contesta. Decíamos también que es un gozo y un privilegio poder hablar con Dios, que es de lo que se trata la oración. La oración es un diálogo con Dios, hablar con Él, pero también escucharle. Porque hay personas que solamente se limitan a hacer un monólogo, pero la oración no es un monólogo, es, digamos, hablarle a Dios y esperar que Dios nos hable. Como hijos de Dios tenemos ese gran privilegio, el poder tener una relación de intimidad con nuestro Dios y Padre Celestial, que es nada más y nada menos el creador de la tierra, creador de todo lo que en ella existe, y por tanto también es nuestro creador y creador de todo el universo. Y tenemos que saber también que todo lo que se recibe a través de la oración. Eso tenemos que saberlo, la importancia que es la oración. Y lo poco que a veces, el tiempo que pocas veces le dedicamos al día a orar, a estar en intimidad con el Señor. A veces hacemos una oración rápida y, digamos, rutinaria, pero tenemos que buscar calidad, tenemos que buscar una relación diaria de calidad. Dios es el Dios de los tiempos, Él controla los tiempos. Y a veces vamos tan estresados que no tenemos tiempo para nada y nos excusamos en la justificación del trabajo, del ajetreo, del estrés, los niños, la comida, el colegio. Pero debemos priorizar. Lo primero que deberíamos hacer es darle las primicias al Señor. Lo primero que hagamos cuando ponemos el pie en el suelo, cuando nos levantamos, es darle las primicias al Señor. Y Él va a controlar el día, y el día nos va a ir mucho mejor que si no lo hacemos así. Porque, repito, es un gran privilegio. A través de la oración experimentamos su poder, somos fortalecidos en los momentos de pruebas y dificultades, recibimos su amor y también recibimos su perdón cuando nos arrepentimos. Y debemos saber que la oración es el arma principal para vencer a nuestro enemigo, los ataques de nuestro enemigo. También es fundamental para el discipulado entender que hay que recibir el Espíritu Santo. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. A veces se predica mucho de Dios, se predica mucho de Jesucristo, y no es malo predicar del Padre y del Hijo, pero del Espíritu Santo como que se predica menos. Cuando estamos en la dispensación del Espíritu Santo, ahora mismo es el Espíritu Santo el que mora dentro de cada creyente y como individuo y también en la iglesia, como colectivo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué dijo Jesús, os conviene que yo me vaya? Porque Él ya había cumplido su dispensación, había cumplido su tiempo en esta tierra, su ministerio, y no quiso dejarnos huérfanos. Y entonces dice, yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. Porque el primer consolador era Jesús, y el Espíritu Santo ahora es quien mora dentro de nosotros, quien nos dirige. Por eso es necesario entender como discípulos de Jesucristo que debemos recibir el Espíritu Santo, que ya vino, no es que deba venir, porque el Espíritu Santo ya está aquí en la tierra, llegó en Pentecostés, en el aposento alto. Entonces lo que necesitamos hacer es recibirlo, darle la oportunidad de que se manifieste, porque el Espíritu Santo es muy gentil,
Él no te va a obligar, no va a controlar tu voluntad. Eres tú quien tienes que darle permiso para que Él te guíe y actúe. Y Él lo va a hacer, y lo va a hacer con gusto. En tiempos de Jesucristo, Él era quien les abría el entendimiento, porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. En tiempos de Jesús, repito, a los discípulos Jesús les abría el entendimiento, y lo vemos cuando se le aparece a sus discípulos después de la resurrección, que dice la Biblia cómo le abre el entendimiento. Jesús sabía que después de su partida iban a necesitar al Espíritu Santo para recibir poder y revelación, para poder testificar de Él, dar testimonio, predicar de Él. Nosotros hoy también necesitamos ese mismo poder y esa misma revelación. Si no, no podremos predicar el Evangelio de Jesucristo. De ahí la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 8 tenemos la gran promesa. Dice, pero recibiréis poder. Esa palabra poder viene de la palabra dunamis, que significa dinamita. El poder del Espíritu Santo es como la dinamita. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta es la promesa, pero ya vino en Pentecostés. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder para testificar debe empezar en nuestro entorno y luego ir ampliando el círculo, que es a lo que se refiere, poniendo el ejemplo de Judea, de Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Esto no es solo, digamos, un versículo para reflexionar, es un llamado a la acción. Es algo que tenemos que movilizarnos. Nos recuerda que cada uno de nosotros, como creyentes, tiene un papel vital y esencial en la misión de Dios y en el avance de su Iglesia, llevando a cabo la gran comisión y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero para eso necesitamos el poder, la dinamita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae revelación. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, además de conocer la voluntad de Dios que Él la va a mostrar, nos revela cosas grandes y profundas que no nos podemos ni imaginar. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10 nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. En su discurso a los Corintios, Pablo les explica que los gobernantes de este mundo no entendieron el plan de Dios, porque si lo hubieran entendido, que el plan de Dios era Jesucristo, no lo habrían crucificado, ¿verdad? No lo entendieron. Luego añade que a eso se referían las Escrituras cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. La condición, amar a Dios. Y amar a Dios como Él dice que hay que amarlo. Porque a veces decimos que amamos a Dios, pero con la boca pequeña. Ponemos otras cosas por delante de Dios. Y eso es idolatría. Cualquier cosa que pongamos por delante de Dios es idolatría. Corre peligro además. ¿Estáis comprendiendo? Es a nosotros hermanos, a los que creemos y le amamos de verdad, a quienes Dios revela esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu dice que lo investiga todo, pero bien a fondo. Lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman y lo aman de verdad. La persona espiritual, que es aquella que vive en el Espíritu, es la que tiene revelación. Tú no podrás nunca recibir revelación del Espíritu Santo si no vives en el Espíritu. Es imposible. Hay personas que leen la Biblia y no la entienden, porque no hay revelación del Espíritu Santo. La Biblia tiene que ser revelada por medio del Espíritu Santo, que es una de sus principales funciones. Por eso la persona espiritual, la persona que vive en el Espíritu, es la que tiene revelación de parte de Dios, y esa revelación se traduce en conocimiento y ciencia, sabiduría.
que son dones del Espíritu Santo. Y por tanto habla de aquello que le ha sido revelado. La persona espiritual habla de lo que le ha sido revelado, no se inventa nada. Como hay algún tipo de personas que andan en su carne y se inventan nuevas revelaciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que es. Cielo y la tierra pasarán y su palabra está ahí. No hay nuevas revelaciones, no hay nueva Biblia, no hay nuevos enfoques. Hace poco, no sé quién dijo, creo que fue el Papa Francisco, dijo que la Biblia se había quedado obsoleta, que había nuevas revelaciones ahora, y eso es una falacia, es una gran mentira. La palabra escrita, la palabra que Dios dejó, es eterna. Ni es moderna, ni es antigua, es eterna. Y eso tenemos que saberlo. Por eso la única persona a la que Dios revela, a la que Dios a través del Espíritu Santo le revela las cosas, es a la persona que vive, guiada por el Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, Pablo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, a lo que está ya escrito, dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual, dice Pablo, también hablamos. Pablo está diciendo que nosotros seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que el salmista cuando dijo, creí en Dios y por lo tanto hablé. Hablamos siempre en fe. Cuando tú te dirijas a alguien para presentarle el plan de salvación, tienes que estar convencido de que es verdad. Porque si no, no llegas al corazón de nadie. Y para eso tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Debemos hablar y predicar porque creemos aquello que el Espíritu Santo nos ha revelado, que es la verdad. Y lo hacemos sin temor a equivocarnos. No dudes, cuando prediques el Evangelio de Jesucristo, cuando prediquemos el plan de salvación de Dios que es Jesucristo, no podemos dudar. Para eso, repito, tenemos que vivir en el Espíritu, que el Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. El Espíritu Santo es aquel que nos revela la verdad sobre Cristo. Y entonces cuando hablamos de Cristo y de la verdad de Cristo, lo hacemos con garantías, sabiendo que el Espíritu Santo no miente, pues porque es Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a revelar la verdad acerca del plan y el propósito de Dios, y también nos va a revelar todo acerca de Jesucristo. En Juan capítulo 14, verso 6, el propio Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo es el camino, el único camino que nos conduce al Padre. Nadie puede dirigirse al Padre, entendamos bien, nadie le puede pedir nada al Padre si no es con el salvoconducto del Hijo. El Hijo es el que nos da, digamos, el pasaporte para cruzar la frontera y llegar a Dios. No sé si entendéis el ejemplo. Si no es a través de Jesucristo, tú no te puedes relacionar con Dios el Padre. Jesucristo es la única verdad que nos hace libres. Y nos hace libres sobre todo de la mayor atadura que el ser humano tiene, que es el pecado. Y también Jesucristo nos conduce a la verdadera vida, a la vida eterna. Y quiere que empecemos a vivirla aquí, que tengamos un anticipo de la vida eterna aquí y luego la plenitud cuando partamos de este cuerpo, de este mundo, tener la plenitud de la herencia de Cristo, de Dios para nosotros en Cristo, que es la vida eterna. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, os enviaré al Espíritu Santo y Él os traerá consuelo, guía, dirección. Debemos valorar al Espíritu Santo. Conforme vayamos adquiriendo conocimiento, iremos conociendo cosas que antes ni nos podíamos imaginar que llegaríamos a conocer, pero eso es para aquel que tiene hambre de conocimiento de la palabra de Dios, que es vida eterna. Jesucristo dijo, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a mí, al cual tú has enviado. Eso significa vida eterna, conocimiento de Dios.
La bendición más grande que Dios nos da es precisamente el conocerlo cada día más. A veces pensamos que las bendiciones son los bienes materiales, una buena cuenta en el banco, un buen coche, una buena casa. Esas son consecuencias de la mayor bendición que tenemos, que es la bendición espiritual, la salvación, el crecer cada día más en el conocimiento de Dios, conocer su palabra para que nadie nos pueda engañar. Toda esa es la bendición espiritual que tenemos de parte de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 9, Pablo expresa su deseo a la iglesia y les exhorta a crecer en conocimiento y en sabiduría divina. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia es poner en práctica lo que sabemos. Si tú sabes algo, pero no lo pones en práctica, no te sirve para nada. Si nosotros conocemos la sabiduría divina y no la ponemos en práctica, la sabiduría divina tiene eso, es sabia para conducirnos por la vida. Pero si no la aplicamos a nuestra vida, no produce efecto ninguno. O sea, la parte nuestra, Dios hace su parte y la hace bien. La parte nuestra tenemos que hacerla nosotros. La Biblia dice que si estás falto de sabiduría, pídele a Dios. Pero Él no te va a dar sabiduría humana. Sabiduría, digamos, de la forma en que el ser humano plantea las situaciones para resolverlas. Tienes que confiar en la sabiduría del cielo. Y cuando Dios te dice cómo hacer las cosas, hazla en la forma que Dios te lo dice. Y cuando Él te lo dice también. Esta exhortación de Pablo a los colosenses es de aplicación para nosotros hoy. Por eso no debemos dejar de orar unos por otros para que seamos llenos y crezcamos en conocimiento de la voluntad de Dios. Hay quien dice: no conozco la voluntad de Dios para mi vida. Búscala, orando unos por otros. La oración abre las puertas del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no hablas con Él? ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no tienes una relación de intimidad con tu Padre Celestial? ¿Cómo vas a conocer lo que Dios quiere como tu Padre que es para tu vida? Ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia espiritual nos viene por la revelación del Espíritu Santo. Solo las personas que viven en el Espíritu, que viven guiadas por el Espíritu Santo, podrán recibir ese conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para su vida. También recibirán sabiduría, inteligencia divina, para no equivocarse en las decisiones que tengamos que tomar. A veces tomamos decisiones precipitadamente, y no las consultamos con Dios y nos viene el fracaso. Y luego le preguntamos al Señor: ¿por qué? Y el Señor te dice: porque no me has consultado nada. Lo has hecho a tu manera. Y la manera humana de hacer las cosas nunca se puede comparar a cómo las hace Dios. Por eso debemos ser guiados por Él y andar en obediencia a lo que Él nos diga. De esta manera se irá formando, hermanos, que es lo importante, el carácter de Cristo en nosotros. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo nos dice: y él, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, con un propósito: perfeccionar a los santos. ¿Quién son los santos? Las personas que viven en santidad. Si tú te llamas santo y no vives en santidad, bórrate el nombre. Porque estas cosas, los 5 ministerios instituidos por el mismo Jesucristo, son para perfeccionar a los santos. Los rebeldes tienen que cambiar de actitud. Los egoístas tienen que cambiar de actitud porque todo eso es pecado. El pecador tiene que arrepentirse y vivir en santidad. Dejar de quejarse a veces. Nos quejamos más de la cuenta, yo creo.
Nos quejamos de lo que no tenemos, pero no damos las gracias, no somos agradecidos con lo que tenemos. Tenemos que plantear la vida de distinta forma. Cuando nos levantamos por la mañana y vemos el amanecer, que yo lo veo todas las mañanas porque madrugo mucho, y eso es precioso, es maravilloso. Hace poco mandé un vídeo con un amanecer, no sé si lo habéis visto, le puse hasta música de fondo y todo. Iba caminando junto al río y vi amanecer, salir el sol y hice un vídeo, está en YouTube creo. Es precioso el amanecer. Dale gracias a Dios por el amanecer, por despertarte una mañana más. Dale gracias a Dios porque tienes 4 patatas para hacer un guiso, una barra de pan para comer, un trozo de salchicha o de jamón. Dios nos abastece, Dios nos provee. Y tenemos que estar contentos con lo que tenemos. A veces quisiéramos más. A lo mejor el jamón tú lo quisieras de pata negra. Pero bueno, si te lo da de jabugo, bien, pero si te lo da del normal, pues también está bien. También está bueno el jamón, ¿verdad? El de 5 estrellas. ¿Estáis entendiendo? Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da cada día. Dios cubre nuestra necesidad. Solo nos pide que nos ocupemos de su reino, de que su reino avance, de que ganemos victorias a Satanás. ¿Cuál es la victoria a Satanás? Ganar almas para Cristo. Eso es avanzar en el reino de Dios. Y Pablo nos dice que Jesús instituyó los 5 ministerios y los capacita con dones espirituales para la edificación y el crecimiento de su iglesia, para que puedan llevar a cabo su gran ministerio. ¿Sabéis cuál es el gran ministerio de la iglesia, verdad? La gran comisión. Y a veces es necesario poner en disciplina a ciertas personas. La disciplina es necesaria. La disciplina demuestra lo que Dios nos ama, porque Dios ama a aquel que corrige, porque lo trata como hijo. Y hay personas que se revuelven, que no aceptan la disciplina. Esas personas no son hábiles para el reino de Dios. Las personas tienen que tener esa manera de ver la palabra de Dios y de entenderla. La disciplina duele tanto al que la recibe como al que la expone, al que está obligado a ponerla. Y eso no lo comprenden algunos. Un padre cuando castiga o corrige a un hijo le duele también. Si es un buen padre y si es un buen hijo, no se revolverá nunca contra su padre, sino que aceptará la disciplina y dirá, me la merezco y debo cambiar, que para eso es la disciplina, para ayudarnos a cambiar. A veces pensamos que la disciplina trae fruto cuando no la menosprecias. La palabra dice, no menosprecies la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, disciplina. ¿Cómo disciplina a Dios hoy en día? Pues a través de sus 5 ministerios. Dios no va a bajar a la tierra y te va a decir, te pongo en disciplina 15 días, un mes o 6 meses. Y a veces no entendemos eso, hermano. Y a mí, como ministro, como ministerio, a mí me duele cuando tengo que poner a alguien en disciplina. Claro que me duele, pero es necesaria. Pablo dice que Jesucristo instituyó los 5 ministerios y los capacita con dones espirituales. ¿Para qué? ¿Para la destrucción o para la edificación y el crecimiento de la iglesia? Para que podamos llevar a cabo la gran comisión. Una persona rebelde, una persona que no acepta la disciplina, no puede predicarle a nadie. No es apto para llevar a cabo la gran comisión. Y en Efesios 4:14 explica lo mismo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. La persona que no acepta la disciplina es como un niño pequeño, un bebé que se enfada por todo. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error. Si somos perfeccionados y edificados por los ministerios que el propio Jesús instituyó, no seremos inmaduros como son los niños y no seremos arrastrados y engañados de un lado a otro por personas con nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones y doctrinas falsas, con mucha palabrería, eso sí, saben utilizar la palabrería, la zalamería, decirte cosas que te agradan al oído. Aquí se predica lo que es necesario oír, no lo que queremos oír. No nos dejaremos llevar, hermanos, por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que muchas veces parecen verdad. Pero como no estamos preparados, somos niños todavía, no hemos crecido, no hemos madurado, nos dejan engañar, nos dejamos engañar. Por tanto, es el Espíritu Santo que necesita, es el Espíritu Santo una necesidad para todo creyente, para que nos revele todas las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien va a formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Nos hará, si le seguimos, si seguimos la guía del Espíritu Santo, nos hará a la imagen de Cristo. Y nos hace madurar para dejar de ser bebés espirituales y que nadie nos pueda engañar. Hay cristianos con 20 años siguiendo a Cristo, supuestamente, que son como bebés, que todavía hay que llevarlos en brazos, darle la chupetita, el biberón, porque no son capaces de tomar viandas maduras. No sé si estáis entendiendo la simbología. Hermanos, la revelación del Espíritu Santo es de gran importancia. Es de una importancia tremenda. Como creyentes necesitamos la guía del Espíritu Santo para que Él nos muestre, como he dicho, todas las verdades que se encuentran en la palabra de Dios, que muchas veces no las entendemos cuando leemos la Biblia. ¿Sabéis por qué? Porque hemos descuidado nuestra relación con el Espíritu Santo. Y entonces nos ponemos a leer la Biblia y como que no la entendemos. Porque cuando tú te pongas a leer la Biblia, busca la revelación del Espíritu Santo. Y para eso tienes que hacerlo tranquilo, sosegado, sin prisas. Un tiempo de calidad para que Él nos revele las cosas. Y entonces entendamos. Hay personas que leen la Biblia por inercia y les preguntas a los 5 minutos, ¿qué leíste? Pues no sé si estaba en Salmos o estaba en Proverbios, pero por ahí andaba. Pero no se acuerdan lo que han leído. Ahora, si hay revelación del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo te revele no se olvida. ¿Estáis comprendiendo? Por eso en 1 Corintios capítulo 2, versos 12 y 15, Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, que es lo que se hace cuando se reza, repetir palabras que nos han enseñado las personas y repetimos, no, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso a Dios no le gustan las oraciones largas y repetitivas, sino concretas. Jesús cuando oraba no se tiraba 10 minutos orando por un enfermo, ¿verdad? Cuando veía a una persona endemoniada decía, Espíritu, sal fuera, ¡pum! Y el Espíritu salía. Sabía lo que es el poder de Dios. Vemos la clave de esto en el versículo 14. Dice, pero el hombre natural, el hombre carnal, dice otra traducción, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las entiende y no las puede entender porque se han de discernir
espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener el don del discernimiento que produce el Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo es discernir, distinguir, saber la diferencia que hay entre lo bueno y no lo malo, lo casi bueno. Porque hay cosas que parecen casi buenas, o parecen buenas pero no son buenas. Y el Espíritu Santo nos lo va a decir a través de ese don de discernimiento. En cambio, la persona espiritual, aquel que vive guiado por el Espíritu Santo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay una inmensa, hermanos, cantidad de cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le amamos de verdad. Cosas que ningún ojo puede ver, como hemos leído antes, ni oído escuchar, ni ninguna mente imaginar. Pero es a los que creen de verdad en Él, los que le obedecen sin poner ninguna condición, a quienes Dios les revela por medio del Espíritu Santo que mora en ellos. Recordemos que somos el templo, el santuario donde mora el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede morar en las personas incrédulas y desobedientes. Y no sé yo si en la iglesia habrá personas incrédulas, yo creo que también habrá personas que no lo crean todo. Pero desobedientes hay, tela. Igual puede que todos de alguna manera crean, pero la desobediencia hoy en día abunda dentro de las iglesias cristianas. Cada uno va a su bola. Le dices esto, se enfadan, le dices lo otro, se enfadan también. Y el pastor tiene la culpa de todo. El pastor tiene la culpa de que mi mujer se enfade conmigo. Sí, tengo yo la culpa de que Melissa se enfade con Moisés, ¿verdad? ¿A qué tengo la culpa yo? Pues a veces ocurre. Hermanos, el Espíritu Santo es nuestra guía. Y como he dicho, podremos ver si le seguimos, si amamos a Cristo como hay que amarlo, si amamos su palabra. Cosas que no hemos visto con nuestros ojos, ni cosas que hemos escuchado, ni las hemos podido imaginar. Dios tiene preparadas para nosotros. Pero repito, es aquellos que creen de verdad, los que le obedecen sin ninguna condición, a quien Dios a través del Espíritu Santo le va a revelar estas cosas. Es el Espíritu Santo quien lo investiga todo a fondo. Él lo conoce todo, es Dios. Y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Los que realmente hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, como decía Pablo, no el Espíritu del mundo, podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado y nos sigue regalando. Porque hasta ahora, ¿quién no ha recibido regalos del Señor? La misma vida, cada día es un regalo de Dios. Y Él nos va a seguir regalando. Pablo exhorta a los corintios y a nosotros también hoy. Dice, os digo estas cosas sin emplear palabras que vengan de ninguna sabiduría humana, sino que os hablo con palabras que el Espíritu Santo da a aquellos que vivimos una vida de obediencia a su palabra. Son palabras de Pablo y tienen que ser palabras nuestras también, haciendo todo lo que a Él le agrada, demostrando que le amamos de verdad y usando las palabras que el Espíritu Santo nos ponga para explicar a la gente, a los incrédulos, las verdades espirituales que encontramos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero hay un problema con esto y así lo explica Pablo. Los que no son espirituales, los que no viven en el Espíritu, no pueden recibir estas verdades. Es imposible que puedan entender la palabra de Dios. No pueden recibir porque el Espíritu Santo no mora en ellos, que es el que revela esas verdades. Los que son espirituales, aquellos que viven en el Espíritu, pueden evaluar y entender todas las cosas y enseñarlas a los demás. Sobre todo aquellos que se quieran ser enseñados, porque hay otros que tampoco quieren ser enseñados. Yo siempre digo que hay personas que no quieren saber para no tener que hacer. Entonces, no sé hacerlo, pues no lo hago.
Hay otros que sí desean aprender para colaborar, para hacer, para contribuir. Esos son los que andan en el Espíritu. Hay muchos llamados creyentes que les cuesta y no leen mucho la Biblia. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Sabéis por qué muchos no leen la Biblia? ¿Quién me lo dice? Porque no la entienden. Porque les falta el discernimiento espiritual, porque no andan en el Espíritu. Porque tienen al Espíritu Santo como un florero en casa. No lo utilizan. Ni siquiera lo riegan porque es de plástico. Por eso no entienden, no leen la Biblia, porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo para que se la revele. Esto es una realidad, hermanos, en las personas que no conocen a Dios, las personas incrédulas, eso es una realidad en ellos. Pero no debería ser una realidad en nosotros, los creyentes. Deberíamos entender la Biblia y cuando no la entendamos, pararnos y clamar al Espíritu Santo que te revele y que te muestre. Ten paz, ten paciencia, no tengas tanta prisa. Si tú no vas a parar el reloj, ni vas a parar la tierra dando vueltas sobre sí misma y sobre el sol, ella va a seguir su camino. Párate, descansa, busca el reposo del Señor, busca unos minutos de intimidad buena con Él. Tenemos tiempo para todo, menos precisamente para tener esa intimidad con nuestro Dios y Padre Celestial que nos ama tanto y que es un Padre perfecto. La causa es que existe poca relación, poca oración, poco escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando lo escuchamos, lo oímos. Oír significa que hemos oído el ruido. Escuchar significa prestar atención a aquello que oímos. Y a la palabra de Dios hay que prestarle atención. A muchos les preguntas cuando termina, digamos, la prédica de los domingos, al rato, a los 5 minutos, oye, ¿qué ha predicado el pastor hoy? Lo ha hecho precioso, divino. Se ha movido el Espíritu Santo, pero ¿de qué tema ha tratado? Precioso, extraordinario. Se ha visto el mover del Espíritu Santo, pero no se acuerdan. ¿Por qué no se acuerdan? Porque han oído, pero no han escuchado. El Espíritu Santo, hermano, es muy sensible y también es muy caballeroso. Él nunca nos va a imponer nada. En nosotros debe estar la sabiduría de dejarnos guiar por Él. En Juan capítulo 16, verso 13, el propio Jesús, anunciando la venida del Espíritu Santo, dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es toda la verdad? Cristo. Él nos guiará a Cristo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que Él ha oído y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, cuando tenemos una gran intimidad con el Señor, ¿sabéis que el Espíritu Santo nos puede revelar cosas del futuro? Y no es magia, ni es ninguna tontería lo que estoy diciendo, ningún sacrilegio, ni ninguna herejía. El Espíritu Santo nos puede mostrar cosas que van a pasar en el futuro. Porque dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Habrán de venir habla de futuro, ¿verdad? El Espíritu Santo que ya vino, como dije, el día de Pentecostés, Él nos muestra la verdad de todo y nos guiará a la verdad auténtica, a Cristo. Y además, si tenemos una gran relación de intimidad con Él, nos puede contar las cosas que van a suceder en el futuro. Esto es una realidad, a ver si lo digo. Menospreciéis este privilegio, esta bendición. El Espíritu Santo actúa y nos perdemos grandes bendiciones y grandes revelaciones de la palabra de Dios cuando obviamos y no valoramos estas cosas. La respuesta a la pregunta, ¿por qué tantos creyentes no pueden entender las verdades de las Sagradas Escrituras? Porque hay muchos llamados creyentes que no entienden lo que leen.
porque no han pedido ayuda al Espíritu Santo. Y el motivo más común es que hemos descuidado nuestra relación con Él. Una de las funciones del Espíritu Santo es capacitar a los creyentes para que comprendan las Sagradas Escrituras, las verdades del Evangelio, pero la decisión de contar con Él es nuestra. Tenemos un libre albedrío, tenemos la decisión, nosotros tomamos la decisión, porque Dios no obliga a nadie. Lo importante, y ya estoy terminando, no es lo que sepamos, o que lo sepamos todo de golpe, que en una noche, en una tarde, sepamos todo lo que la Biblia dice, sino ir conociendo la voluntad de Dios paso a paso. Cada paso que demos debemos buscar siempre la voluntad de Dios, debemos contar con el Espíritu Santo, y así no nos equivocaremos en las decisiones que debamos tomar. Cada vez que nos dispongamos, y esto es un buen consejo, cada vez que nos dispongamos a leer la Biblia, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y revelación. Antes de ponernos a leer, sería bueno decirle: Espíritu Santo de Dios, revélame lo que voy a leer en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, o cuando la leas. Esa es una sabia decisión. Los creyentes que sean sabios y permitan que el Espíritu Santo les revele la mente y la voluntad de Dios, no les queda duda de que esto nace de una buena relación de intimidad con Él. Tenéis que entender que para que el Espíritu Santo nos permita, nos dé sabiduría, nos revele la voluntad de Dios, tenemos que tener una buena relación. Tener tiempo para orar, tener tiempo para relacionarnos con Dios, porque recuerda que el Espíritu Santo es Dios. Como consecuencia recibiremos sabiduría divina, la cual se encuentra en su palabra. Y estaremos conociendo más y más y disfrutando de un anticipo de la vida eterna aquí, en esta tierra. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Seguiremos la semana que viene. El tema de la semana que viene será la paternidad de Dios. Es fundamental para entender que somos hijos de Dios, que a veces no entendemos lo que significa ser hijos de Dios. Nos llamamos hijos de Dios porque la Biblia dice que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, pasamos a ser adoptados por Dios, somos adoptados por Dios. Pero muchos no llegan a entender lo que significa ser hijo de Dios. Por eso lo trataremos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Amén.